Hola, buenas noches. Nosotras somos Debbie Rocco Sofía Vargas. y hoy vamos a hablar sobre la cultura maorí. Vamos a abordar temas como la interseccionalidad dentro de la cultura maorí, vamos a hablar sobre su organización y sobre varias características que componen la cultura maorí y cómo, desde el enfoque interpretativista, estas se analizan. Pero para partir necesitamos decir quiénes son los maorí. Los maorí son un pueblo indígena que migraron desde la Polinesia Oriental, más o menos por el sector de Hawái, entre los años 800 y 1300 después de Cristo, hacia lo que actualmente conocemos como Nueva Zelanda, o en lengua maorí, Aotearoa. Luego, en el año 1642, se produjo una migración de los primeros exploradores europeos, las primeras personas europeas que empezaron a hacer expediciones. A lo largo de estas expediciones empezaron a acercarse al sector de Nueva Zelanda colonos británicos, personas de la corona británica. Y esto produjo que en 1840, debido a diversos problemas que se generaron dentro de Nueva Zelanda, se firmara un tratado que se conoce como el Tratado de Waitangi. Este tratado lo que buscaba era que se generara una base para una buena relación entre la gente maorí y también las personas que venían llegando, que eran generalmente de la corona británica. ¿Para qué se firmó este tratado? Por la migración de los europeos, de la gente europea y de las personas de la corona británica hacia Nueva Zelanda, hacia el territorio de Nueva Zelanda, se generaron distintos problemas. Principalmente fueron tres, que eran problemas sobre la soberanía que tenía la corona británica sobre el territorio de Nueva Zelanda, que los maoríes negaban. También un problema respecto de los recursos naturales que trabajaban las personas maorí. Y por último, un problema de convivencia, que se produjo también por las distintas culturas de las personas que venían entrando y que ya vivían en el país. Ahora, para poder hablar sobre la cultura maorí, tenemos que primero definir lo que es cultura desde el enfoque interpretativista o de la antropología simbólica, representada por Clifford Geertz. En este sentido, tengo que decir que la cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos que dan forma a la forma en que las personas perciben y experimentan el mundo. En ese sentido, la cultura no simplemente va a ser un conjunto de comportamientos, sino que también va a ser la interpretación de los símbolos, de los rituales, de los mitos y del lenguaje que comparte la cultura en que estos se van a producir. Y en este sentido, el pueblo maorí y la cultura maorí es una cultura muy rica en rituales, muy rica en historias, leyendas que dan sentido al origen del mundo, la naturaleza y la sociedad. Algunos de los rituales importantes que tiene este pueblo se conocen como los haka. Los haka es una danza simbólica tradicional maorí que se caracteriza por tener movimientos energéticos. Estos, no sé, con símbolos, expresiones faciales. Abren los ojos mucho. Abren mucho los ojos, también sacan la lengua, mueven los brazos, todo de manera muy energética. De esta forma ellos intentan expresar emociones y no solamente como símbolo de felicidad ni de tristeza, sino que tiene un significado más allá de acuerdo al contexto. Puede haber un haka de bienvenida, puede haber un haka que sea de valentía, un haka incluso para la guerra. Y cuando son para la guerra tienen un significado más desafiante incluso. Otro aspecto importante también de esta cultura es la vestimenta. Y en la vestimenta vamos a encontrar muchas formas de expresión de la identidad propia de la cultura maorí. En primer lugar, alguna de las vestimentas importantes es el te deo, que es una ropa de lino de fibra natural que va a ser hecha para que se adapte al clima del momento en que estén viviendo ellos, invierno, primavera, otoño, verano. Y también no solamente van a tener
el significado relacionado al clima, sino que también se van a adaptar a las a los distintos significados espirituales que se les quiera dar. También tenemos los tag de moco, que son los tatuajes. Y los tatuajes no solamente van a ser decorativos, sino que también van a relacionarse con la genealogía, el estatus social y con las experiencias de la persona, pero esto más adelante lo va a ahondar Sofía. También tenemos las patea o cinturón de pluma y el corowai, que ambos son una vestimenta que se utiliza de manera ceremonial. En primer lugar, el patea es un cinturón de pluma que está hecho de plumas de kiwi, una ave, que es una vestimenta ceremonial que forma parte de los jefes de las tribus. Y el corowai, por otra parte, también es una vestimenta que es una capa ceremonial que se utiliza cuando hay una investidura de jefes de las tribus. Y por último, los adornos y las joyas que utilizan los maoríes no solamente son adornos personalizados, sino que también se pueden utilizar paonamu y heitiki, que son símbolos humanizados, figuras humanas, como símbolos de protección y también como símbolo de herencia y de poder. La sociedad maorí tradicional es bastante compleja. Ellos se organizaban a través de 3 formas. Los Wanao, que era una familia extensa, a esto me refiero, no es como la familia que nosotros solemos decir, sino que esto está compuesta por tíos, primos, abuelos, hijos, nietos y así, etc. Todo esto era un entorno donde se compartían las tierras, los alimentos y además de todo eso, se apoyaban mutuamente. Luego tenemos los hapu. Los hapu son subtribus. A esto me refiero que era una unidad social y territorial mayor al Wanao. A menudo poseían un territorio propio, como una aldea o un conjunto de tierras, y eran dirigidos por un rongatira. A esto me refiero a que los rongatira se encargaban de la organización de las actividades, por ejemplo, la agricultura, la pesca y además la resolución de conflictos. Luego tenemos los iwi. Los iwi son la tribu que representa la unidad social más grande de los maorí. Está compuesto por varios hapus y además que tienen un ancestro en común. Cada iwi tiene su propio territorio y tiene una forma particular de hablar y sus costumbres y tradiciones características. Luego vamos a hablar de interseccionalidad. Concepto acuñado por Kimberlé Crenshaw. Reconoce que las identidades sociales como género, raza, clase, edad, etc. no operan de formas aisladas, sino que se interrelacionan, creando experiencias únicas de opresión o privilegio. En el contexto de maorí, la interseccionalidad es crucial para poder comprender la cultura debido a las experiencias o vivencias que se experimenta dentro de esta. Luego tenemos, a través de la interseccionalidad, nosotros hicimos un análisis. Nos dimos cuenta que hay 2 principales privilegios. Uno de ellos es que los ancianos, los taumatua, representan una intersección entre la edad y el poder que define su posición dentro de esto. A pesar de que ellos tienen una edad avanzada, para ellos no es una limitación, sino que es una fuente de conocimiento que les entrega la generación. A diferencia de los jóvenes maorí, ellos no tienen ese privilegio que desarrollan los kamato porque no tienen la edad suficiente, no tienen la trayectoria, mejor dicho, que tienen los ancianos. La identidad kamatua, o sea, los ancianos, contienen diversos roles. Por ejemplo, son guardianes del conocimiento ancestral. Además de eso, son mediadores de conflictos. Ellos pueden participar de ceremonias, cosa que los jóvenes son selectivos los que pueden participar. Además, proporcionan una orientación espiritual.
Esta intersección entre edad, sabiduría y conocimiento que se le confiere, se le ve reflejado en el estatus que ellos tienen, que es parte fundamental dentro de la comunidad. Cumplen su papel como consejeros respetados y asumen su responsabilidad en la preservación y transmisión de las tradiciones de los maorí. Ellos son encargados de que las costumbres se mantengan, de que las tradiciones también, y ahí es donde está el choque, que los jóvenes no es que sean una forma de opresión, pero sí dentro de ellos no pueden hacer lo mismo que los kaumarí. Una especie de limitación. Sí. Luego, el otro privilegio es que los hombres y las mujeres están en igual de rango. En la cultura maorí existen los roles diferenciados de las mujeres y de los hombres. Desempeñan papeles cruciales que contribuyen a un equilibrio y una vitalidad de la comunidad. No se trata de una igualdad en el sentido de derechos, sino que una complementariedad donde ambos géneros tienen la responsabilidad y contribuciones únicas dentro de la comunidad. Este equilibrio es fundamental porque valora el reconocimiento mutuo de los roles. En comparación a otras sociedades, se predomina una visión patriarcal, en donde se menosprecia el rol de la mujer. Sin embargo, es fundamental decir de que es importante que se valore ambos roles, que no excluya la posibilidad igual de posibilidad de dinámicas patriarcales, donde en este caso los maorí, las mujeres hacen un rol totalmente distinto a los del hombre. Las mujeres están encargadas a cuidar la casa, a hacer el aseo, a la crianza. En cambio el hombre va a las guerras, va a buscar también la alimentación, donde las mujeres no tienen ese derecho de poder decidir si quieren ir o no ir. En este sentido yo creo que es importante destacar que si bien no predomina en el general de las culturas un sistema de complementariedad, y por el contrario siempre hay un sistema más patriarcal actualmente hablando, en algunos otros pueblos indígenas, aquí en Chile por ejemplo los quechua o los aymara, en México los mayas, y también en algunos otros pueblos indígenas de América del Norte se reconocía también esta complementariedad de los roles. Y eso se traduce en que de alguna manera se valora de igual manera, independiente de las tareas que tenga que hacer cada hombre o mujer dentro de su familia o dentro de la comunidad en general, se valora de la misma manera, y por lo tanto hay un equilibrio. Y si bien nunca se va a borrar al 100% esta especie de opresión, no es lo que predomina en los maorí, sino que es lo contrario, la complementariedad. Ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar sobre la etnografía, y vamos a hacer un análisis sobre la importancia de la etnografía para el estudio de las culturas. Y en este sentido, la cultura, el enfoque interpretivista utiliza el enfoque cuantitativo, el enfoque etnográfico cuantitativo, que se puede o se centra en comprender los significados y las experiencias de los individuos dentro de contextos culturales específicos. El trabajo etnográfico lo que va a hacer es no solo poner atención al lenguaje de las personas, sino que también al símbolo, al sentido que le dan a las palabras, al sentido que le dan a los ritos, y también a la interpretación que se va a hacer de cada uno de ellos. Y también cómo este lenguaje va a ir formando la realidad de las personas que componen esta cultura, y cómo ellos van a interpretar su día a día, cómo van a interpretar sus roles dentro de la comunidad. La manera en que se practica el trabajo etnográfico
es a través de diversas técnicas como la observación participante, entrevistas, análisis, reflexiones grupales, también entrevistas que se dan a lo largo del trabajo etnográfico que desemboca en una descripción densa entre otros tipos de técnicas. En resumen, desde la óptica interpretativista, el trabajo etnográfico no solamente es un registro, sino que también es una interpretación de los distintos símbolos, signos del lenguaje y de cómo esto hace que las personas de la cultura entiendan su mundo y construyan el significado de todo lo que compone la cultura en donde ellos están inmersos. Entendiendo la etnografía, podemos hacer un análisis dentro de la cultura maorí. Cuando hablamos de la cultura, tenemos que primero saber qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural es la coexistencia de múltiples culturas dentro de un determinado espacio geográfico o de un territorio, donde implica la forma en que las personas se expresan su identidad de distintas maneras a través de sus costumbres, creencias, tradiciones, lenguas, valores, etc. Reconocer la diversidad también es importante porque significa aceptar y valorar que existen múltiples maneras de entender y vivir sin que el mundo, o mejor dicho, sin que ninguna sea superior que la otra. En el caso de la cultura maorí, la etnografía interpretativista nos ayuda a comprender la diversidad cultural de estas maneras. Por ejemplo, comprender el significado del maná. El maná es algo central en la cultura maorí que se traduce generalmente como poder o prestigio, pero va mucho más allá de eso. No es algo que se le dé algo material, algo físico. Es una fuerza espiritual que consiste en que las personas, los objetos e incluso los lugares se lo adquieran. Esto es adquirido a través de los ancestros, los logros personales y además de esto es el respeto a las costumbres. Luego tenemos la etnografía, cómo nos ayuda a comprender las prácticas y los significados del tamoko. El tamoko significa que son tatuajes tradicionales. Pero esto va mucho más allá de la decoración corporal. Para los maorí representa la identidad, inclusive el estatus social. Bueno, los individuos que tienen un alto rango tienen un tatuaje tradicional, mejor dicho, un tamoko más amplio. Bueno, a esto el individuo le hace tener su propia identidad, sentir que pertenece a algo. Por ejemplo, puede decir que pertenece a un iwi, a un japo distinto, reforzando la identidad colectiva también y expresando la individualidad. Cada moco cuenta una historia, una vivencia, cada línea, cada espiral, cada patrón tiene un significado dentro de ellos. Por ejemplo, sin la etnografía, nosotros no podríamos interpretar lo que significa los espirales, que significan muchas veces renacimiento o nacimiento también del individuo. Es una adquisición que también les da un poder espiritual a ellos, que les da sabiduría y maná, que como anteriormente dije, que es prestigio y poder espiritual. Luego tenemos el Huacapá, comúnmente traducido como la genealogía. Es mucho más que eso, diría yo, un principio organizacional fundamental que define la identidad maorí. En relación con su comunidad, con su tierra y sus ancestros, conectando con el pasado, presente, futuro, conecta a cada individuo con su linaje. Este vínculo con los ancestros proporciona
un sentido de pertenencia, de continuidad a través de las generaciones, reforzando también la identidad colectiva. Además, el Waka Papa establece una conexión propia entre las personas, su tierra ancestral. La tierra no es considerada meramente como un recurso económico, sino como un lugar sagrado, además de eso como que trae presente a los ancestros. Bueno, el Huacapapa también define los derechos al acceso a la tierra y también las responsabilidades dentro de ella, estableciendo una relación simbólica entre la gente y su entorno. La etnografía, en la vida cotidiana de las comunidades maorí, permite comprender la profunda transmisión que da el Huacapapa entre las relaciones sociales, la contribución en la tierra y también la transmisión de conocimientos que tiene ella. Revela cómo este sistema determina los roles y responsabilidades también de cada individuo, establece los protocolos de interacción social y también define las alianzas y las obligaciones diferentes entre cada Wanau, que son familia extendida, y los Hapu, que son subtribus, como dije anteriormente. Por ejemplo, el Huacapapa puede determinar quién va o no a una ceremonia. También tiene la responsabilidad de cuidar el lugar sagrado. Sobre el lugar sagrado. Bueno, ahora vamos a pasar al último bloque y vamos a hablar sobre la diversidad cultural. Al respecto, tengo que decir que vamos a enfocarnos en tres enfoques de la diversidad cultural principales. Primero el asimilacionismo, luego el segregacionismo y por último el integracionismo. El primero de estos, el asimilacionismo, es un proceso a través del cual una cultura minoritaria pierde sus rasgos particulares frente a una cultura dominante. Estos rasgos particulares pueden ser, por ejemplo, la lengua, pueden ser políticas, también pueden ser estructuras sociales, estructuras económicas, etc. Y en el caso de los maorí, ellos son una cultura altamente influyente en Nueva Zelanda y no perdieron, por ejemplo, algo importante, una característica importante de ellos, que es su lengua. El maorí incluso está reconocido dentro de las lenguas oficiales de Nueva Zelanda, pero sí perdió algo, otra característica a través del asimilacionismo, que es la estructura económica. ¿Por qué? Porque ellos se han visto insertos ahora en un mundo más globalizado y en ese sentido están intentando mover su economía, que antes era menos capitalista, a una más capitalista. También podemos hablar sobre el segregacionismo, que es un proceso a través del cual las culturas se desarrollan de manera paralela, desarrollan sus instituciones de manera paralela. Estructuras ya sea laborales, sanitarias, educativas, etc. Al respecto, nosotros creemos que los maorí no se han desarrollado de manera aislada a otras culturas, por el contrario, ellos se desarrollaron con la cultura de las personas que fueron llegando a Nueva Zelanda, de la corona británica. E incluso se ha hecho parte, ambas culturas se han empezado a juntar, por eso se dice que Nueva Zelanda es bicultural. Y se utilizan, por ejemplo, en el grupo de rugby nacional de Nueva Zelanda, se utiliza el haka al iniciar los partidos y el haka al terminar los partidos, el kamate. Y eso demuestra que de alguna forma la cultura no se ha desarrollado de manera paralela, al contrario. Y también podemos hablar sobre el integracionismo. El integracionismo busca el desarrollo diferenciado de los grupos culturales que comparten un territorio, en este caso la gente neozelandesa y los maoríes, que comparten el territorio de Nueva Zelanda, pero con una constante comunicación entre ellos. Y aquí estamos hablando de una interdependencia cultural. Como dije recién, los maorí, o sea, Nueva Zelanda se considera un país bicultural.
porque se reconoce tanto la cultura maorí como la cultura neozelandesa y las particularidades que tiene cada una de ellas. Refleja esto que, o esto se ejemplifica de alguna manera en el reconocimiento de las lenguas del maorí como una lengua oficial, la aceptación de sus rituales haka, el reconocimiento de sus derechos y también la cultura maorí como un símbolo de identidad nacional. En este sentido, es importante señalar también que para promover la inclusión y la diversidad cultural es necesario que se garantice y se validen políticas de igualdad y también de reconocimiento de los diversos derechos indígenas, como son, por ejemplo, el derecho a la tierra, el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos naturales, el derecho a la pesca. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de su patrimonio, el derecho a la celebración de sus festividades, el derecho, más importante todavía, el derecho a su lengua y la forma en que ellos le dan un sentido a todo lo que conforma su cultura. Y no es menos importante el rol que cumplen los medios de comunicación aquí, porque es importante que ellos se encarguen de promover de manera activa y equitativa la cultura maorí, mostrando de alguna forma que ellos sí contribuyen a la sociedad y evitando también los estereotipos respecto de los pueblos indígenas, que es muy importante. Así que es importante para promover la inclusión y la diversidad cultural, dos cosas en particular. El reconocimiento de los derechos, los diversos derechos que se pueden reconocer a un pueblo indígena y a las distintas naciones que pueden componer un país, y también el cómo se muestra esa cultura ante las otras sociedades, las otras culturas que componen toda la tierra. Así que esto sobre la diversidad cultural. A modo de conclusión, a través del análisis que hicimos de la cultura maorí, es desde una perspectiva también interpretativa que nos ha permitido también comprender la complejidad y la riqueza de esta sociedad que se ha logrado mantener a través de todos los conflictos históricos que han tenido. A través de la interseccionalidad también hemos observado cómo diferentes aspectos de la identidad maorí, como género, edad, estatus social, se entrelazan para generar experiencias únicas dentro de esta comunidad. La persistencia de las lenguas maorí, las tradiciones y las prácticas culturales, junto con su creciente reconocimiento de la sociedad neozelandesa, sugiere que es posible mantener una identidad cultural distintiva mientras se participa también de un mundo moderno. Este equilibrio, estas tradiciones y adaptación podría ser como un modelo para otras sociedades que buscan preservar su diversidad cultural en un mundo globalizado. Como podría ser para nosotros los mapuches en este momento. Creo que eso es todo lo que podemos decir por ahora sobre la cultura maorí. Espero que les haya gustado vernos, que haya sido un trabajo interesante de escuchar. Muchas gracias por su atención.